¿Escuchó todo, dice? Ya, a ver, jóvenes, ¿qué tal? La primera pregunta dice, bueno, son preguntas directas, ¿no? Dice, ¿quién fue el líder del fascismo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, Benito Mussolini, ¿no? Ah, disculpen, buenos días, jóvenes, buenos días. Parece que no se escuchó cuando saludé, ¿no? Me había puesto el micro. Buenos días muchachos con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Desde aquí un gran saludo para ustedes. Siempre, por supuesto, conectados con la clase, muchachos, y con ánimo de seguir aprendiendo, ¿no? Empezamos esta semana con el curso de Historia Universal y bueno, siempre ahí está con actitud, jóvenes, que es lo más importante. La actitud es lo más importante, muchachos, ¿no? Y bueno, vamos acá rapidito con lo que sería entonces las preguntas del ECO. ¿Ya, muchachos? Dice así, el líder del fascismo italiano, bueno, ya sabemos que Benito Mussolini, ¿no? Fundador del fascismo italiano, en Italia, ¿no? Recordemos que él había sido parte del Partido Socialista Italiano, el PSI, pero por considerar que los socialistas, de cierta manera, no habían ayudado a Italia con su internacionalismo, y además también bajo la idea de que Italia, a pesar de haber formado parte del bloque de los vencedores, porque recordemos que se cambió de bando a la Triple Entente, a pesar de eso, Italia pues no había ganado lo que debería haber ganado, ¿no? Bueno, entonces Benito Mussolini desarrolló una postura pues nacionalista, ¿no? En contra de el internacionalismo socialista que promovía la unidad del movimiento obrero de todo el mundo y también en contra de los resultados para Italia que no fueron favorables, pues, ¿no? Bueno, lo único destacable fue lo de Rapallo, pero de ahí nada más, ¿no? El Tratado de Rapallo, pero como les dije, nada más significativo para Italia. Dice la pregunta número 2. La Segunda Guerra Mundial se inició en el año 39, cuando Alemania invadió pues, Polonia, ¿no? Ya eso es conocido, jóvenes. Recordemos que Alemania, al invadir Polonia, da origen o da inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que acabada la Primera Guerra Mundial, se había creado Polonia, ¿no? Y Polonia se había creado eh, con territorio que había sido parte de Alemania, ¿no? Y una parte de lo que había sido, pues, el Imperio Ruso y que ahora se llamaba, pues, la Unión Soviética. Buenos días para todos, Angeli, Moisés, María Sofía, Alison, Milagros, Carlos Kennedy. Y bueno, si me pasó alguien, buenos días igualmente, muchachos, ¿ya? Espero que se encuentren bien. Bueno, eh, ¿qué más dice acá? Solamente son dos preguntas, ¿no ves? ¿Sí? Son dos preguntas nada más, ¿no? Ah, ya. Ya, muchachos, ya está, pues, ¿no? Bueno, me alegra que hayan contestado correctamente 24. Sí, ya. Sí, no, estaba mirando a mí, pero lo cambié. Bueno, ya, muchachos, entonces vamos con el material del día de hoy, que es el feedback, ¿no? Feedback de semanas 29, 30 y 31. Ya, bueno, muchachos, tenemos acá 15 preguntitas, ¿no? Ya, a ver. Entonces vamos con la primera pregunta de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O la Gran Guerra, ¿no? Es el nombre que le dan en Europa a la Primera Guerra Mundial. Dice, ¿cuál? Dice la pregunta, ¿no? Eh, la Gran Guerra, la cual se había convertido en la más sangrienta y destructiva de la historia hasta ese momento, cambió de curso en 1917. Ya. Recordemos algo importante, ¿no? En 1917, a ver, esta es la pregunta número uno, ¿no? Pregunta número uno. Ya, nos dice así, ¿no? Eh, en 1917 dice que cambia el curso de la guerra, ¿no?
¿ya? En 1917, ¿no? Ya. ¿Qué pasó en 1917 que hace que el curso de la guerra cambie? Bueno, pasan dos cosas, ¿ya? Primero, recordemos que Alemania había intentado evitar que los recursos o materias primas que necesitaba Inglaterra lleguen a Inglaterra. ¿Se acuerdan cómo se le llama esto? A ver, ¿quién me contesta? A ver, de los que están ahí en la pantalla. ¿Cómo se llama a esta táctica de Alemania de impedir que los suministros que necesita Inglaterra y sus aliados lleguen, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Es en el mar, ¿no? ¿Cómo se llama esta táctica que era parte de toda una estrategia, ¿no? De evitar que los recursos que necesitaba Inglaterra lleguen? ¿Se acuerdan, muchachos? A ver, acá está Inglaterra y los submarinos alemanes van a evitar que los barcos que traen cargas de materias primas lleguen, pues, ¿no? O los recursos que necesita Inglaterra lleguen. Los submarinos van a estar en alta mar, evitando que las materias primas lleguen a Inglaterra. A ver, ¿quién contesta esa pregunta? ¿Me está activado el micro? Sí, ¿no? Sí. A ver, jóvenes, ¿están ahí? Creo que se han ido a comprar el pan. A ver. Jóvenes, ¿cómo se llama esta estrategia de Alemania? Bueno, esta táctica en realidad, ¿no? No, se llama la guerra submarina. La guerra submarina sin restricciones. Recordemos que ese es para la segunda, ya un marino es la segunda, ¿ya? Para la Primera Guerra Mundial, recuerden bien, a ver, este es Inglaterra, si ustedes miran en el mapa, somos Inglaterra de esta manera, ¿no? Ya, acá tiene como una crestita, pues. Y así es Inglaterra, mira, y la idea es que como Inglaterra de sus colonias trae muchas materias primas, la idea es que esas materias primas no lleguen, pues, o esos recursos no lleguen a Inglaterra. Entonces, Alemania en la Primera Guerra Mundial desarrolla la guerra submarina. A ver, de repente para los que están ahí, eh, recordemos que Alemania con su guerra submarina hundió un barco inglés que tenía pasajero de Estados Unidos. ¿Se acuerdan cómo se llama ese barco? Que era el primo del Titanic, porque había salido del mismo astillero. Lusitania. El Lusitania, pues claro. Con la guerra submarina es que se hunde a Lusitania. No se olviden, ¿ah? Entonces, Alemania desarrolló la guerra submarina. Y por supuesto, como bien dijo uno de sus compañeros, en 1915, ¿ya? Producto de la guerra submarina, se hunde a Lusitania. Pero ese año, Estados Unidos no entra a la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes por qué no entra? Porque Alemania suspende la guerra submarina. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué crees tú que Alemania suspende la guerra submarina? A ver, dime una respuesta. ¿Por qué Alemania suspende la guerra submarina cuando se hunde un barco que es británico, pero los pasajeros son de Estados Unidos? ¿Qué pasó? A ver, No quería enfrentarse con Estados Unidos. excelente. Muy bien, interesante, esa respuesta. ¿Quién es el alumno? Felicitaciones a ese destacado alumno. Sí, es cierto. Lo que pasa es que a Alemania le preocupaba mucho el ingreso de Estados Unidos. Así que como Estados Unidos protesta, bueno, en este caso, con su presidente, que es el presidente Wilson protesta y reclama. Y Alemania, por supuesto, frente a este agravio, decide entonces justificar por qué había hundido a Lusitania, entendiendo que el barco era inglés. O sea, a diferencia de, por ejemplo, el barco que hundieron al Perú, donde Alemania pues no dio explicaciones, en el caso de Estados Unidos, bueno, Alemania da explicaciones y dice que ese barco era inglés y que lamentaba que los pasajeros fueran de Estados Unidos. Pero para evitar mayor incidente, mayor de repente aspereza con Estados Unidos, el Kaiser Guillermo II, bueno, está de acuerdo con suspender la guerra submarina para evitar el ingreso de Estados Unidos.
porque eso le preocupaba mucho a Alemania. Yo les comenté en una clase que hundieron un barco peruano, ¿no? Y lamentablemente Alemania, pues la actitud de Alemania frente al Perú fue totalmente distinta cuando se trató de Estados Unidos, ¿no? Cuando Perú protesta, bueno, no pasa nada, pues, ¿no? No hicieron nada los alemanes. Pero cuando protesta Estados Unidos, inmediatamente Alemania pues pide una disculpa, ¿no? Explica y justifica por qué había hundido el barco y da las explicaciones, ¿no? Es más, en el informe alemán, recuerdo muy bien que estaba que Alemania, a través de sus servicios secretos, había confirmado que en el Lusitania llevaban armas. Sí, jóvenes, en el Lusitania llevaban armas. Y era cierto, pues, en las bodegas. Lo que pasa es que la gente que estaba como tripulantes no sabía, pues. Estados Unidos al final dijo que no, que era mentira, ¿no? Pero bueno, ya se demostró, pues, ¿no? Se hizo una investigación submarina, les cuento, me parece que ha sido en el año 70, 80, creo. En los años 70 fue. Se hizo una investigación submarina y se encontró los restos de Lusitania. Y adivina que sí llevaba armas, pues. Pero Estados Unidos decía que no, bueno, en fin, ya yo les aclaro. Pero Estados Unidos no entra en 1915. ¿Por qué? Porque Alemania suspende la guerra submarina. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos entra en el año 1917? A ver, ¿quién se acuerda? 17 es clave. ¿Por qué Estados Unidos entra en 1917? ¿Quién recuerda, muchachos? ¿Qué pasó en 1917? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial? A ver, más fácil, ¿ya? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Nada? A ver, ¿quién me dice que era el telegrama Zimmerman? ¿Recuerdan, muchachos? El telegrama Zimmerman. Cuando le proponen a México unirse, ¿no? Y enfrentarse con Estados Unidos. Excelente, muy bien, caray. Ese joven hace rato está respondiendo, ¿no? Mis consideraciones para ti, hijo. Muy bien, te felicito. Claro, recordemos que el servicio secreto británico detectó un telegrama donde Alemania le proponía a México unirse para invadir Estados Unidos. Por si acaso, el telegrama no lo encontró Estados Unidos, el telegrama lo encontró Reino Unido, bueno, o Gran Bretaña, ¿no? ¿Ya? Entonces, el telegrama lo intercepta Gran Bretaña y se lo envía a Estados Unidos. Y en ese telegrama, Alemania le proponía a México unirse para invadir Estados Unidos. Pero también ese mismo año, ya, Alemania, en 1917, Alemania había suspendido la guerra submarina. ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan que había suspendido la guerra submarina? Ya otra vez la restablece. En 1917, Alemania vuelve a restablecer la guerra submarina que había suspendido antes. Entonces, que te quede claro a ti que hay tres razones por la cual Estados Unidos entra a la guerra. Primero sería el telegrama Zimmerman, donde ya dijo su buen compañero que Alemania le proponía a México unirse para invadir Estados Unidos. La otra razón por la cual Estados Unidos también entra a la guerra en el 17 es porque Alemania ya había restaurado la guerra submarina. Alemania restaura la guerra submarina. La guerra submarina. Y la tercera causa es porque esta vez, con la guerra submarina, Alemania sí le hunde un barco a Estados Unidos. Y ese barco se llama el Vigilantia. Se da el hundimiento del Vigilante. ¿Estamos claros? Bueno, el USS Vigilante, ¿no? Voy a ponerlo así, ¿ya? El barco se llama así, USS Vigilante, ¿no? En realidad era un carguero, ¿no? Era un carguero. Entonces, muchachos, estas son las razones por la cual
Estados Unidos declara la guerra a Alemania. ¿Ya? Presidente Wilson, presidente de Estados Unidos, declara la guerra a Alemania, ¿no? La propuesta de Alemania a México para invadir Estados Unidos, General Zimmermann, Alemania restaura la guerra submarina, y al restaurar la guerra submarina, esta vez se hunde un barco de Estados Unidos que se llama el Vigilante. Estas son las razones por las cuales Estados Unidos ingresa a la guerra. Entonces, en 1917 se produce el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1917. Ya. Otra razón por la cual este año también es clave en la Primera Guerra Mundial es porque este mismo año se estaba produciendo una revolución. Pregunto, ¿en qué territorio, en qué país se estaba produciendo una revolución? Rusia. En Rusia, pues, claro. Y recordemos que ya Lenin, hacía mucho tiempo, había propuesto retirarse de la Primera Guerra Mundial. ¿Estamos claros? Ya Lenin había propuesto eso. Entonces, los alemanes que sabían de esto, sabían de que Lenin había propuesto ya retirarse de la Primera Guerra Mundial por obvias razones, ¿no? Recordemos que Alemania es un país industrial, Rusia, industrial, no era, o sea, estaba en proceso, pero no pasaba nada, mejor. El ejército ruso joven estaba, pero para abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, para los soviéticos, los bolcheviques especialmente, en una guerra imperialista que es industrial, Rusia no tenía nada que hacer. Es más, era inútil que Rusia persistiera en una guerra que claramente pues no le daba ninguna ventaja. Por eso es que Lenin proponía retirarse de la Primera Guerra Mundial. Lenin plantea el retiro de la Primera Guerra Mundial. Muchas veces por ahí he escuchado a algunos enemigos de Lenin que dicen pues que a Lenin lo mandaron porque, bueno, eh, los alemanes, ¿no? Que fue una ficha de los alemanes. Miren, les voy a aclarar algo puntual, ¿ya? Si ustedes investigan, claro, es cierto, hay un magnate judío alemán que se llama Parvus. Parvus, sí, financió, lo apoyó a Lenin para ir a Rusia, pues. Lenin va a ser llevado inclusive, ¿no? Y escoltado, pero eso sí es cierto. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, estaba claro, pues. Alemania estaba apostando todas sus fichas. Y si Lenin propone retirarse de la Primera Guerra Mundial si toma el poder en Rusia, claro, es obvio, pues Alemania lo va a ayudar, pues. Es obvio, o sea, no es ningún secreto. Entonces, y no solamente mandan a Lenin, mandan a otros políticos rusos. O sea, no solamente los mandaron a Lenin, o sea, mandaron a varios anarquistas, socialistas, ¿no? Con el objetivo de los alemanes para, o sea, de que Rusia ya no sea un peso o no sea pues un problema en el frente oriental. Así que les aclaro, para empezar, no solamente mandaron a Lenin, mandaron a varios políticos, ¿ya? Y es cierto, fue una estrategia de Alemania. El objetivo era que estos políticos convirtieran el problema de Rusia en un problema interno y no en un problema internacional como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y además, sabían que muchos de estos sectores proponían pues el retiro de la Primera Guerra Mundial, inclusive Lenin también, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, no es una gran cosa, no es un gran descubrimiento, como algunos por ahí dicen, no, que Lenin lo mandaron. No, pues jóvenes, o sea, mandaron a varios, por si acaso, no solamente a Lenin. Y era obvio, si Lenin decía retirarse de la guerra, para los alemanes, pues, en términos estratégicos, era clave, pues, ¿no? Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? El año 1917, entonces, eh, Rusia inicia la famosa revolución, que tiene dos momentos, ¿no? En Rusia se inicia la revolución, que tiene dos etapas, que es la de febrero y la revolución de octubre, ¿no? Esta va a ser la etapa donde está Lenin, la revolución de octubre. ¿Ya, muchachos? Entonces, la clave de la uno, ¿cuál sería, muchachos? La clave de la pregunta uno. ¿Qué marcaron ahí? ¿Mm? La C. La C, ¿no? Claro, dos acontecimientos que tuvieron que ver bastante con el desarrollo de la guerra, ¿no? Entonces,
sería la C. Porque no puede ser pues la A, ¿no? Frente a Japón, ese es en 1905, ¿no? El fin del Imperio Español. A ver, una preguntita, jóvenes. Algo de cultura general. ¿Cuáles fueron las dos últimas colonias de España en América? ¿Tienen alguna idea, muchachos? Les voy a dar una pista, ¿ya? Durante un tiempo pertenecieron a Estados Unidos y una se ha quedado siendo de parte de Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico es una. Ya, esa es una de las últimas colonias de España en América. O sea, las últimas colonias de España en América, ¿cuáles fueron? Uno Puerto Rico y el otro que Estados Unidos también lo invadió por un tiempo, hasta que se retiró exigiendo que se firme una enmienda, ¿no? A ver, googleé un ratito la enmienda Platt. La enmienda Platt. A ver, googlea enmienda Platt. Ya. ¿De qué país estamos hablando? Ahí, investiga, investiga. Cuba. Cuba, pues Cuba. Cuba también fue invadido por Estados Unidos por un tiempo. Aunque los norteamericanos se dieron cuenta, o los estadounidenses, que controlar Cuba era muy difícil. Los cubanos tenían un ánimo más patriótico, más nacionalista. Entonces, vieron por conveniente que era mejor retirarse y quedarse con Puerto Rico, que hasta ahora sigue siendo parte de Estados Unidos. Pero Puerto Rico y Cuba fueron las últimas colonias de España. Ya no se olviden. Aunque les voy a aclarar, cuando se retiran los norteamericanos de Cuba, les solían afirmar a una asamblea de notables, o sea, los más importantes de Cuba, que Estados Unidos se retira, pero que aseguren los futuros gobiernos de Cuba que todo gobierno en Cuba tiene que ser amistoso con Estados Unidos. O mejor dicho, todo gobernante de Cuba tenía que ser aliado y amigo de Estados Unidos o amigable con Estados Unidos, no hostil, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Bueno, fácil, pues si ustedes miran en el mapa a Cuba, ¿han visto ustedes la península de Florida, jóvenes? La península de Florida más o menos así. Aquí al frente está Cuba. A ver, ¿quién pone una imagen de Cuba y Florida? A ver, pongan ahí Cuba y Florida. Eh, una imagen, por favor, ¿ya? Pongan en el chat. Está cerrado el chat, profesor. Ah, ya. Sí, ¿no? ¿Puede ser un favor? He dejado mis luces prendidas. No, pero sí dura, está bien. Ya. No, sí, 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 sí dura. Me he quedado así, con las luces. Ya, a ver, jóvenes. Ya, pusieron una imagen, le pongo una imagen en el chat. En el chat pongo una imagen de Cuba con Florida. A ver, ¿lo pusieron, jóvenes? ¿Todavía no, no? El chat está deshabilitado, profesor. No se puede. Ah, No, No se puede usar el chat. ¿y por qué, Misa? ¿A qué se debe? Pasa que yo le he cerrado para que hablen por audio. Ah, ya. Pero ¿para qué pongo una imagen, pues? Ah, sí, ya. Sí, pues. Por audio. Ya, ya. No, sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Ya está. Ya, ya, jóvenes, ya se acabó el bloqueo. Ya, ahí está. Muy bien. A ver, muchachos, ahí está. Ahora sí, pues muy bien. Gracias, María. Gracias, Emerson. Ya. Como ustedes se dan cuenta, acá está Florida y acá está Cuba, pues un poquito más grande Cuba, ¿no? Ya. Miren, les aclaro algo por si no lo sabían, ¿eh? Acá hay un lugar que se llama Cayo Hueso. De Cayo Hueso hasta Cuba hay aproximadamente, hay menos de 200 kilómetros. Pongámosle 200 kilómetros nada más, ¿ya? O sea, no está muy lejos, está cerca. Por eso que estratégicamente para Estados Unidos el control de Cuba pues era clave. ¿Entiendes o no? Por eso es que cuando Estados Unidos se retira, obliga a los cubanos a que firmen una enmienda que se llama la enmienda Platt, ¿no? Era parte de la política de Estados Unidos del inicio del siglo XX que se llama la política del gran garrote, ¿no? Bueno, también se le llama posteriormente la política del patio trasero, ¿no? Bueno, América Latina era como su patio trasero. Esto era, haciendo una analogía, de que, bueno,
Tú en tu patio trasero o en el patio de tu casa haces lo que se te dé la gana. Eres libre de hacer. Entonces, como que América Latina era un territorio donde Estados Unidos hacía libremente lo que quería, pues, ¿no? Ahora, esto por si acaso, de la enmienda Platt, fue firmado por los sucesores, presidentes o gobernantes de Cuba. Hasta que, bueno, ya pasado un tiempo, pues se suspendió, ¿no? Me parece que en el año 54 ya se dejó sin efecto todo lo que fue la enmienda Platt, ¿no? Aunque los primeros acuerdos duraron hasta el año 1917-18, me parece. Sí, pero algunos artículos de la enmienda Platt continuaron hasta que, bueno, finalmente fue borrado, pero Estados Unidos con eso aseguraba que todos los gobernantes sean, pues, pro-norteamericanos. ¿Por qué? Porque era obvio que debía estar bajo su control, estando muy cerca, pues. Ya, como te dije, son 200 kilómetros. Bueno, Cuba, Puerto Rico está por acá, ¿no? Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias de España. Y bueno, entonces, no, pues no, entonces, como les dije hace un momento, eh, la enmienda Platt va a ser importante para entender lo que más adelante se va a llamar la Revolución Cubana. Ya, no se preocupen. La Revolución Cubana, ¿no, muchachos? Ya, vamos rapidito ahora. La pregunta 2 dice, en el año 1918 culminaba uno de los episodios más dramáticos y sangrientos de la historia del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Al año siguiente se iniciaron las negociaciones de paz y la firma de los tratados respectivos. París fue la ciudad elegida para dichas negociaciones. En ella destacaron 4 importantes políticos que fueron recordados como los 4 grandes. Bueno, los 4 grandes serían pues los gobernantes de los distintos países, ¿no? Sería primero Georges Clemenceau de Francia, es uno de los llamados 4 grandes. El otro es Lloyd George, ¿ya? Lloyd George, que sería de Inglaterra, ¿ya? Voy a poner acá entonces, pregunta número 2. La pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? A ver, ¿quiénes son los 4 grandes? Bueno, le doy los datos. El primero sería Georges Clemenceau. Él es de Francia. ¿Ya? Tenemos a Lloyd George. A ver cómo le escribo. Lloyd George. Él es de Inglaterra. ¿Ya? También tenemos ahí a Woodrow Wilson, que es el gobernante de Estados Unidos. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Ya? Y por último, tenemos a Vittorio Orlando. Vittorio Orlando, representante de Italia, ¿no? Ya esta pregunta básicamente es dato. Gobernante de Italia, ¿no? George de Inglaterra, George Clemenceau, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, y por supuesto, Vittorio Orlando de Italia. Entonces, ¿cuál sería la clave, jóvenes? ¿Cuál sería la clave? La Sería A. la A, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? George, sí, sería la A. La 2 sería la A. Muy bien, Solito, muchas gracias. Sería la A. Muy bien, jóvenes. Vamos con la tercera pregunta. Pregunta 3. Vamos a borrar esto.
Pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Dice, durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, se llevaron a cabo varias operaciones militares preparadas con antelación, es decir, previamente, ¿no? De esa manera, los mandos militares de las potencias involucradas esperaban resultados satisfactorios y rápidos. En ese sentido, los alemanes desarrollaron el denominado Plan Schlieffen, el cual terminó en un rotundo fracaso. Señala alternativa que contenga una de las razones para dicho fracaso. Ya, a ver muchachos, en su momento lo explicamos. El plan Schlieffen contemplaba invadir Francia a través de un pequeño país. ¿Qué país sería, jóvenes? Bélgica. Excelente. Bélgica. Así es, muy bien, señorita. Muy bien, ¿qué tal? Qué bien, qué interesante. A ver, miren acá. Este es Francia, este es Alemania, aquí está Rusia, aquí está Bélgica. ¿Ya? El plan de Alemania es este, mira. Invadir Bélgica, desde Bélgica invadir Francia, controlar todo el norte de Francia, neutralizar por el mar a Inglaterra, porque Inglaterra está por acá, ¿ya? Neutralizar a Inglaterra, y una vez neutralizado por el mar Inglaterra, irse con todo a Rusia, ¿ya? Entonces, el plan Schlieffen contempla la invasión de Bélgica, desde Bélgica se invade Francia, se controla el norte de Francia, se neutraliza por el mar a Inglaterra, y se van con todo a Rusia. La guerra no debería durar más de 5 meses, según los previsto por los alemanes. En el plan Schlieffen, es más, había tanto optimismo, que el mismo Kaiser alemán, o el emperador alemán, salió por la radio diciendo de que los alemanes, después de la victoria contundente que tendrían, retornarían a sus hogares para celebrar la victoria en Navidad. O sea, regresarían en Navidad. Era el optimismo, por supuesto, de los momentos previos de la guerra. Había mucho nacionalismo, pues, ¿no? Esta pregunta ha sido San Marcos, ¿no? Había mucho nacionalismo. Bueno, en todo caso, les aclaro puntualmente que este se llama el Plan Schlieffen. Por eso, ¿por qué se llama Plan Schlieffen? Porque fue diseñado por un oficial de ese apellido, ¿no? Von Schlieffen. Bueno, la pregunta es, ¿por qué salió mal? En primer lugar, salió mal por la resistencia de los belgas. El plan Schlieffen contemplaba que Bélgica caería a lo mucho en 5 días. Los alemanes subestimaron tanto a los belgas que no, los belgas son cosas fáciles. No, es sencillo, de Michiruchi, no sé, es como, no sé, pisar un plátano. No sé, pues algo así, ¿no? Es cosa fácil, ¿no? Entonces, para los alemanes, Bélgica sería un territorio fácil de conquistar, pero los belgas resistieron muy bien, y esta resistencia belga hace que Inglaterra, Francia y Rusia reorganicen su estrategia, porque les da tiempo. Por ejemplo, Francia llevó a muchos soldados que estaban aquí en la frontera con Alemania con taxis. Es más, si ustedes buscan imágenes de, a ver, taxistas en la Primera Guerra Mundial, probablemente salgan muchas imágenes, jóvenes, ¿no? En este caso, el general Gallieni, les cuento la anécdota, ¿no? Un general llamado Gallieni da la orden que todos los taxistas recojan a los soldados que estaban en la frontera y los lleven al norte, ¿no? Es más, es curioso, pero es el primer transporte motorizado en la historia, joven. Se hizo con taxis, con los taxistas, joven. Estaba haciendo su carrerita ahí en París, jóvenes, y los secuestran para que lleguen los soldados. Tiene que hacerse una por la patria, sí, tiene que hacerse una por la patria. Ahí está, por ejemplo, tenemos las fotos que manda Emerson y Carlos Kennedy, ¿no? Y también Vanesita, ¿no? Sí, así es, muchachos, ¿no? Ahí están llevando, los taxistas hicieron una, jóvenes. Así es. Todos tenemos que salvar a la patria. Los taxistas con su carrera, así los soldados, por supuesto, con su pecho y su sangre. Muy bien, bueno, había una efervescencia pues nacionalista muy grande, jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, miren, yo les aclaro, de repente no lo han oído antes, a veces por el tiempo yo no comento estas anécdotas, pero sí, pues, ¿no? El primer transporte motorizado de la historia se hizo con taxis, jóvenes. Los taxistas hicieron una. Claro, al final no le pagaron la carrera, ¿no? Porque todo era por la patria, ¿no?
pero sí le pusieron su gasolina, pues, joder. Así es. Los tanquearon, pues, para que lo lleven. Sí, al menos le dieron su gasolina. Claro, porque, miren, no sé si ustedes saben, pero cuando hay una guerra, tu casa no es tu casa, pues. Si tienes una empresa, una fábrica, o no sé, ya no es tuyo, pues el Estado, estamos en cuestión de emergencia, entonces el Estado puede disponer, pues, ¿no? Es más, te pueden dar hasta bonos de guerra. ¿Sabes qué es eso, no? Por ejemplo, yo me llevo tu grifo, o sea, yo soy un general, necesito tu grifo. Entonces yo te doy bonos para que después cuando acabe la guerra, pues se te reponga, ¿no? Pero bueno, así es, pues, ¿no? Ya, no sé, ustedes saben, es un estado de emergencia, pues, ¿no? Por la guerra, pues. Bueno, la cuestión es que los griferos que estaban por ahí vieron que llegaron bastantes taxistas y comenzaron a cargar, pues y se los llevaron, jóvenes, los soldados. Y la acción fue tan rápida, jóvenes, que ya los alemanes, por si acaso, habían invadido Francia, habían llegado a Francia ya, habían ocupado Francia. Es más, el gobierno francés abandona París y se va a Burdeos. Y se produce una batalla cerca de un río. El río se llama Marne. Se produce la batalla de Marne. Y la batalla de Marne fue el freno al avance alemán. Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver. La 3 sería entonces la A, pues, ¿no? Claro. Primero sería la resistencia belga y segundo, pues, el freno de Marne. Ya los franceses llegaron y estaban esperándolo con armamento, pues, de largo alcance, ¿no? Especialmente algunas ametralladoras también estaban ahí. Entonces los alemanes llegan, quieren cruzar el río y les dan su bienvenida, mejor. Ya está. Entonces la clave sería la A. La 3 ponemos aquí, pregunta 3. Pregunta 3 sería entonces eh, el plan Schlieffen fracasa por dos razones, ¿no? Por la resistencia de Bélgica, la resistencia belga, y además, como te dije hace un momento, la, bueno, la batalla de Marne, ¿no? Es freno, frena el avance alemán, ¿no? Que frena el avance alemán. Ahí está. Ya, la victoria acá fue en realidad francesa, podríamos decir, porque se frena a los alemanes, ¿no? Ahí el general que vence va a ser el general Joseph Joffre, ¿ya? Voy a poner acá el nombre del general francés, Joseph Joffre. Él fue el artífice de este freno a los alemanes, ¿no? Joseph Joffre. Muy bien, muchachos. Entonces ya tenemos tres preguntitas. Jóvenes, un pequeño favor, ¿ya? Me acaban de informar hace un momento que he dejado las luces de mi auto prendido. Un ratito bajo, lo apago y regreso. ¿Ya, muchachos? Espérenme un 5, ya algo chiquito. Un ratito, ¿ya, muchachos? Vayan resolviendo ahí ustedes las demás preguntitas. Ahorita regreso.
Ya, muchachos, ahora sí. Muy bien, entonces la pregunta 3 sería pues la A, ¿no? Muy bien, jóvenes, continuamos entonces con la pregunta 4. Ponémelo acá, creo mejor esto. Ya, ahora sí. A ver, muchachos. Vamos con la pregunta 4, dice. Entre 1918, el mundo se sacudió, dice ahí, por el desarrollo de la Gran Guerra. Un conflicto de escala global que inició con el asesinato, que se inició con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero a, y a ver, ¿qué dice acá? Heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro. Dice, el 28 de julio de 1914, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, por miembros de la agrupación secreta Mano Negra, ¿no? En realidad se llamaba Unificación y Muerte, ¿no? Unificación o Muerte, perdón. Unificación o Muerte se llamaba la organización. Pero popularmente se le llama, pues, Mano Negra, ¿no? ¿Qué más? Los factores determinantes de la conflagración fueron, bueno, la primera sería, pues, el imperialismo colonial, ¿no? Y la única que ahí encaja con imperialismo colonial, veo que es la 2. Esa es la primera causa más importante, el imperialismo, pues la búsqueda de colonias, materias primas, eso lo llevó a la guerra. Entonces la clave sería, bueno, tiene que estar la 2 ahí en la clave. Y la 2 está en 3 alternativas. En los revanchismos generados por la exaltación, el nacionalismo también tiene que estar. Sí, el nacionalismo sí. En el caso de Alemania era la Weltpolitik, la política agresiva de Alemania, un nacionalismo exacerbado de Alemania, o la idea de la Großdeutschland, la Gran Alemania. La Großdeutschland, me parece, a ver, se escribe así, ¿no? Los alemanes tienen una letra que es así. Si ustedes buscan, a ver, Großdeutschland, era una idea de la Gran Alemania, pues, ¿no? Großdeutschland. ¿Ya? Bueno, había esta idea de que Alemania tenía que ser grande, y no solamente en territorio, sino también grande, pues, en todos los aspectos, ¿no?
Bueno, era parte del nacionalismo alemán. ¿Qué más estaba? La Weltpolitik. Si ustedes buscan estas palabritas, probablemente, no sé si lo encontrarán, de repente sí, se lo digo porque está en el libro, ¿no? Eran básicamente la expresión del nacionalismo alemán, ¿no? O sea, muchas veces se dice que Hitler era autonacionalista, ¿no? Y que todo empezó con Hitler. No, ya venía de antes, jóvenes. ¿Ya? La Großdeutschland y la Weltpolitik. Esta es la política fuerte de Alemania y esta es la idea de una gran Alemania. ¿Ya? Eran conceptos del nacionalismo alemán. Bueno, entonces debe estar la 3. Y el revanchismo alemán y misión por recuperar el espacio vital es del fascismo, es bueno, de la versión fascista de Alemania que se llama nazismo. Entonces la 1 no puede ser, pues, ¿no? Entonces sería 2 y 3, y la 4 dice la política de bloques militares, bueno, la triple alianza, la triple entente, y la 5 dice fracaso de las organizaciones. No, la ONU aparece después de la Segunda Guerra Mundial, no puede ser, pues, no puede ser eso. Entonces, ni la 1 ni la 4 porque están a destiempos, quedaría 2, 3 y 4. ¿Y la clave entonces cuál sería? Dedo, ¿no, jóvenes? Dedo. La clave sería entonces dedo. Vamos a poner acá entonces, ¿ya? Poner acá. Pregunta número 4. Pregunta número 4. Acá sería entonces, dentro de lo que sería las características, ¿no? En este caso serían las causas, ¿no? Causa de la Primera Guerra Mundial sería, pues, como te dije, el imperialismo, los nacionalismos, el revanchismo francés por haber perdido hacia Lorena, ¿no? La carrera armamentista, la política de alianzas, las alianzas, ¿no? Recordemos, triple alianza y triple entente, ¿no? Triple alianza de Alemania, triple entente de Francia, ¿no? Entonces, la pregunta 4, la clave sería dedo, ¿no? Vamos a poner por si acaso la clave, ¿ya? Aquí en la 4 sería dedo la clave, dedo. Aquí en la 1, por si acaso, sería casa. Casa es la clave. Aquí en la 2 sería avión. Avión la clave. En la 3 sería avión también. Ya está. Muy bien, muchachos. Vamos ahora con la pregunta 5. Pregunta 5. Vamos acá rápido. A ver. ¿Qué dice la pregunta 5, muchachos? Vamos a ir. Sí, señor. A ver. Lucerito nos dice que es la 5 o la D. A ver, vamos a ver. Ah, no, me está dando la 5. La 5 es la E. A ver, vamos a ver. Dice, a lo largo del siglo XIX, los países latinoamericanos... Ah, Latinoamérica. Interesante, ¿ah? Pasaron por diversos procesos históricos ligados al caudillismo y al poder de las élites económicas. Bueno, eso pasa hasta ahora. Lo del caudillismo, algo también pasa hasta ahora. En ese sentido, la dictadura de Porfirio Díaz fue una de las más cuestionadas. Al respecto, y de los enunciados presentados, señale cuáles fueron los planteamientos del Partido Liberal opositor a Porfirio Díaz. Bueno, el Partido Liberal consideraba que la dictadura de Porfirio Díaz era parte del pasado, era del siglo XIX. Recordemos que la Revolución Mexicana se da en 1910, y ellos decían que en el siglo XX México tenía que superar ya esa fase del porfiriato y entrar a una nueva era donde existe una plena democracia. Entonces, una palabrita clave es la democracia. ¿Ya? ¿Qué más? Segundo, recordemos que Porfirio Díaz había sido muy, pero muy agresivo con los movimientos obreros o los sindicatos. No sé si yo les comenté esto, pero
no recuerdo exactamente, pero hubo una huelga que fue duramente reprimida por Porfirio Díaz a través del ejército que se llamó la huelga de la Cananea del año 1906. La mina Cananea era una mina de un accionista norteamericano. Y bueno, los trabajadores, pidiendo mejores condiciones laborales, hicieron una huelga, una paralización. Recuerda bien que en esa época se trabajaba más de 12 horas. Y ellos pedían, con justo reclamo, pues que se reduzcan las horas de trabajo y que se pague mejor a los trabajadores de la mina por su sobreexposición, pues, al socavón, ¿no? Bueno, la cuestión es que jóvenes, los obreros pedían algo justo, es obvio, como muchas veces. Y la respuesta fue brutal, pues, ¿no? Se les disparó, muchos heridos, hubo muertos, y esto demostraba el espíritu, pues, del porfiriato, ¿no? Que no aceptaba o toleraba las huelgas. Y bueno, es más, habían situaciones donde tú como hacendado, o no sé, como industrial, contrataba el servicio del ejército, o no sé, pues de repente por ahí mercenarios que cumplían esa labor de reprimir, y no se investigaba, no pasaba nada. O sea, había mucha impunidad, jóvenes. Ese era el porfiriato, ¿no? Entonces, el Partido Liberal proponía que existan, pues, mejores condiciones de trabajo para el obrero, que exista libertad para contratar, ¿no? Entonces tenemos aquí, sobre las jornadas laborales, sí, el Partido Liberal hablaba bastante de las jornadas laborales que disminuyan a 10 horas en la propuesta original, y después se planteó las 8 horas. El Partido Liberal hablaba de reducir la jornada laboral a 10 horas, y más adelante ya, cuando estaba cerca el estallido de la Revolución, proponía que sea 8 horas, ¿no? Así, en conformidad, pues, a la petición internacional de los trabajadores. Eh, También el Partido Liberal proponía, pues, expropiar, en este caso, los grandes latifundios, ¿no? Especialmente los égidos, ¿no? Claro, de todas maneras eso también tiene que estar. Ya, ¿qué más? Suprimir la reelección presidencial. Claro, estaban en contra de la reelección, y proponían que el mandato sea de 6 años, ¿no? Bueno, en México hasta ahora el mandato es, me parece, sigue siendo de 6 años, me parece. Sí, ¿no? En Estados Unidos es de 4, en el Perú es de 5. A ver, esa es la huelga cananea. ¿Cuál mamita linda? A ver. La huelga de la Cananea. ¿Qué pasó, Vanesita? Ah, de México, claro, la huelga cananea. Claro, que fue reprimida, como te digo. O sea, el porfiriato no proponía, mejor dicho, no toleraba la huelga. Se aplastaba la huelga. Uy, me pintó el ojo. No toleraba la huelga. Claro, lo que acabo de describir, la huelga cananea, pues, ¿no? ¿Por qué, Vanesita? ¿Has colocado una imagen o no? Me parece que no, ¿no? Esa es la huelga cananea. Sí, pues de la mina cananea. También no había, pues, libertad de prensa, jóvenes. Escucha, que tú hacías una caricatura de Porfirio Díaz, ya fuiste, ¿ah? Ah, su joven. Por ejemplo, hubo mi respeto para estos periodistas, mi respeto total. Había un semanario que se llamaba El Hijo del Aguizotle, ¿no? Creo que sí pusimos, no sé si les comenté, hubo un escándalo en México. Bueno, primero hubo una denuncia por adquisición de armamento, ¿no? Ahí está, esa es la huelga de la Cananea, ¿no? Creo que sí, ¿no? No sé si... Sí, pues, bueno, hubo una denuncia contra el Porfiriato, primero por haber atacado algunos medios de comunicación. Bueno, y también, por supuesto, había un periódico que se llamaba El Hijo del Aguizotle, ¿no? El Hijo del Aguizotle, el Aguizotle creo que es un monstruito, algo así, no sé, pues. Es una criatura mitológica de los mexicanos. Y estos periodistas, pues, bien irreverentes, ¿no? Muy críticos, como tiene que ser la prensa, pues, ¿no? Incómoda al gobierno, al poder, ¿no? Un verdadero periodismo incómodo al poder, ¿no? Claro. Eh, Tenían, pues, una fase de... Tenían caricaturistas, pues, ¿no? Uno, creo que se llamaba... Me acuerdo que uno de sus apellidos era Posada. No recuerdo, Ahí está el hijo del aguizote, pues, ¿no? Ahí está, pues. Ya que le sacaban unos...
Ah, ese es el escándalo de los 41 maricones, ¿no? Sí, jóvenes. Y uno de los, bueno, así le decían, por si acaso no lo tomen a mal, ¿no? Pero en esa época así le decían a los homosexuales en México, los maricones. Entonces, hubo una fiesta donde se disfrazaron, pues, hombres de mujer y bailaron todos juntos, hicieron una especie de un fiestón, ¿no? Bueno, eran homosexuales, pero eran de la élite, pues, jóvenes. Ellos hacían lo que querían, pues. Si querían su fiesta, pues, homosexual, lo hacían. Y bueno, en esa época era algo intolerado, ¿no? Y lo más curioso es que en esta fiesta participó uno de los, el yerno, pues, de Porfirio Díaz, jóvenes, no puede ser. Uno de Porfirio Díaz decía, no, mi cuñado, no, él es un machazo mexicano, es un charro de oro, decía, ¿no? Pero no, jóvenes, también era ¿no? Sí, pues, ¿no? Y bueno, en fin, hubo una dificultad ahí, pues, ¿no? Pucha, que se le fueron encima al hijo del aguizote, jóvenes. Encerraron a los periodistas, los persiguieron, algunos tuvieron que irse a Estados Unidos. O sea, no podías cuestionar al gobierno ni meterte con su familia. ¿Tú crees que la prensa era como acá, como en la época de Castillo, o lo que le daban de alma con su hijo, su primo, su hermana, todo? No, acá al menos la prensa pues era crítica, ya fue muy intensa, ¿no? En cambio allá no, joven, tú sacabas una nota en contra de un familiar de Porfirio Díaz, ya fuiste. Entonces había persecución a la prensa, había intolerancia al movimiento obrero, trabajador, organización sindical. Era una dictadura, pues, claramente. Bueno, entonces la clave sería regular las jornadas laborales, sí, porque el partido, en este caso liberal, tenía influencia de algunos sectores, inclusive de izquierda, ¿no? Sí. ¿Qué más? 3, expropiar los grandes latifundios, sí. Y 4, suprimir la reelección presidencial. Entonces sería la E. Muy bien, muchachos. Sí, muy bien, excelente. Vamos con la pregunta 6. Dice, la Revolución Mexicana, iniciada en el año 1910, contra la dictadura de Porfirio Díaz, provocó la aparición de diversos caudillos políticos. Bueno, vamos a relacionarlos, ¿no? El caudillo y sus planes, ¿no? Sus planes. Mira, Francisco Madero es el más reconocible aquí. Recordemos, él es el que se va a compite electoralmente con Porfirio Díaz. Francisco Madero tiene su plan que se llama San Luis. Entonces relacionamos uno con la D, ¿ya? Y parece que ya salió todo. Creo que sí, ¿no? A ver, jóvenes. Creo que ya salió todo. Emiliano Zapata es el plan Ayala, pues, ¿no? Plan Ayala. ¿Qué más? Tenemos aquí a Venustiano Carranza, que fue el que hizo el plan Guadalupe en contra de Victoriano Huerta, que ¿se acuerdan jóvenes que al presidente que había sido recién elegido, recordemos, el presidente Francisco Ignacio Madero, había sido recién elegido, gobierna del 11 al 13 y lo mata un dictador con auspicio de Estados Unidos, lo que se va a conocer en la historia como la escena trágica? Sí, jóvenes. Sí, estaba fácil esta preguntita, ¿no? Las 6. Pero solamente les aclaro, muchachos, sí, más fácil que la tabla del cero, no sé, pues. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Jóvenes, entonces, bueno, así es, pues, ¿no? Así es. Porfirio Díaz, como les había dicho yo hace un momento, había establecido un gobierno dictatorial, y cuando él se va, porque él se retira en lo que se conoce como los pactos de Juárez, él se retira, ¿no? Después, cuando ya entra al poder Francisco Ignacio Madero, el problema de Madero era que él gobernaba con gente que estaba en el poder del porfiriato. O sea, había gente todavía que estaba en el poder y eran porfiristas, eran gente del porfiriato. Y a Madero le dijeron claramente, sacude a todos, tienes que hacer una limpieza total, tienes que hacer una, no sé, pues, tienes que hacer un refregar todo el Estado, pues, tienes que sacudir a toda esa gente. Y Madero, no, pues no, él decía, no, soy demócrata. Bueno, en fin, ¿no? Yo solamente les aclaro, ¿ah? Ya la experiencia nos ha enseñado, jóvenes. Claro, quería, como le dije, él quería llevarse bien con la élite y con los sectores populares.
yo solamente les aclaro, jóvenes, para los que de repente se interesen por política, ¿no? Pero cuando hay momentos muy álgidos o muy tensos, tratar de conciliar a veces es muy difícil. Se puede hacer, definitivamente, pero te arriesgas mucho. Yo he visto la mayoría de casos donde ha habido éxito, es cuando tomas una posición. O sea, tienes que, o estás con los de arriba o estás con los de abajo. Y eso es lo que muchos políticos hacen, inclusive la que está en estos momentos en el poder. Sí, así es. Muchos políticos han hecho eso, ¿no? O se van con los sectores populares y apuestan a ellos, o se arriman a la élite. Así ha pasado varias veces. Los políticos han hecho eso. Pero Madero no, Madero quería sopesar, ¿no? Quería equilibrar la situación. No, no pudo. Pues, al final, la élite que tenía más acceso al poder, pues le dio un golpe de Estado y lo acaba matando, pues, Victoriano Huerta, ¿no? Con el auspicio de Estados Unidos. El diplomático o el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, acuérdate bien, ¿eh? Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson fue el que tramó con Victoriano Huerta el golpe de Estado a Francisco Ignacio Madero. Lo más curioso es que el presidente de Estados Unidos, que era Wilson también, después sale y dice, lo que ha pasado en México lo condenamos terriblemente. Oye, su embajador está metido en el cuento. Su embajador ha sido el que ha organizado el golpe de Estado. Y nosotros rechazamos ese tipo de actitud de nuestro embajador, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, en fin, pues. Y lo descubrieron, pues, porque denunciaron al embajador. Pues. Si no, todo quedaba en secreto, pues. A esto se le conoce como la escena trágica, pues, la escena trágica. Bueno, la clave sería, pues, la D, ¿no? Sí, la 6 está más fácil, jóvenes, que la tabla del 1, la tabla del 0. O más fácil que multiplicar, pues, 1 por 0. A ver, muchachos, vamos rapidito con lo siguiente, ¿no? 7. La Revolución Soviética logró la desaparición. Ya vamos a poner acá. Mira, la 5, dijimos ya, es la E. Y la 6, ¿qué relacionar? La pregunta 6. Sería entonces la pregunta 6 sería la dedo, ¿no? Dedo. Muy bien, muchachos. Ya, relacionar, pues, ¿no? Ya, dedo. 7, dice, la Revolución Soviética logró la desaparición del zarismo, bueno, hasta ahí está bien, y el fin de las caducas estructuras políticas y sociales del otrora poderoso imperio ruso. Su éxito cambió completamente el panorama mundial del siglo XX. Con relación a dicho proceso histórico, señala el valor de la verdad de las siguientes proposiciones. La Revolución de Febrero se inició en la ciudad de San Petersburgo. Bueno, eso sí es correcto. Todo empieza con una huelga general, ¿no? El zar había prohibido la huelga, sin embargo, la gente le revaló lo que dijo el zar e hizo la huelga. Sí, pues, así pasa a veces. Pues. El presidente puede decir una cosa, pero la gente hace otra cosa, que no está de acuerdo con él. El zar dijo, no hagan huelga, y la gente peor hizo huelga. Bueno, fue en San Petersburgo, ahí empezó. ¿Ya? Entonces, la una tiene que estar. ¿El zar Nicolás II proclamó la creación de la República Socialista? No, falso. Totalmente, pues, ¿no? Él renuncia al trono. 1. ¿Los mencheviques lograron controlar el Estado en octubre? No, los mencheviques son los que apoyan a Kerensky en la primera fase de la revolución, ¿no? El líder de los mencheviques se llama Martov. Martov fue el que apoyó muy, pero muy activamente a Alexander Kerensky. Kerensky, por si acaso, no era menchevique como muchos creen, él era social revolucionario. Su esposa le enviaba cartas al zar. Claro, pero les aclaro algo puntual ya. Los mencheviques, no se olviden ustedes, los mencheviques apoyaron activamente a Alexander Kerensky. Kerensky era el Partido Social Revolucionario. ¿Ya, muchachos? Entonces, la primera sería, a ver, la 7 sería verdadero, falso, falso. Los soviets son asociaciones de obreros, sí, eran comités de obreros verdadero.
Entonces la clave sería, vamos a ver. Falta todavía la quinta. Dice la quinta, los bolcheviques eran partidarios de una monarquía parlamentaria. Falso, pues, ¿no? Los bolcheviques creían en la revolución socialista. Y pasar de frente, ¿no? O sea, a diferencia de los mencheviques que creían que debería haber, antes de llegar al socialismo, porque los mencheviques también son socialistas, pero son socialistas moderados, ¿ya? Ellos habían sido parte del POSDR, que era un partido marxista, pero ellos consideraban que primero tenía que haber una fase que sea capitalista, o sea, pasar de frente al socialismo no tenía que ser así, tenía que pasarse primero por una fase capitalista, desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Y una vez que se desarrollan las fuerzas productivas dentro de la fase capitalista, recién entrar al socialismo. Esa era la propuesta de los mencheviques. En cambio, Lenin consideraba que en pleno proceso revolucionario podía desarrollarse las fuerzas productivas, ¿no? Diversificar la producción, maximizar la producción, colectivizar, todo eso tenía que hacerse en pleno proceso revolucionario. Entonces, esas eran las diferencias entre los mencheviques y los bolcheviques. ¿Ya? Entonces, la clave de la pregunta número 7, ¿ya? Pregunta número 7, ponemos aquí, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? A ver, acá sería la revolución, a ver algunos detalles, ¿ya? La revolución de 1917 se inicia en San Petersburgo. Sí, se inicia en San Petersburgo. San Petersburgo. Petersburgo. A través de la huelga general. Con la huelga general, ahí empieza, ¿no? El zar había prohibido la huelga general, o la huelga, pero se hizo una huelga general. ¿Ya? ¿Qué más? Como te dije, los bolcheviques son los de orientación radical, pasar del semifeudalismo, Rusia era semifeudal, pasar del semifeudalismo, pasar de frente al socialismo, sin una fase capitalista, como lo proponían los mencheviques, ¿no? La clave entonces sería, muchachos, sería casa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pregunta 8 dice, en octubre de 1917, los principales líderes bolcheviques lograron tomar el control del gobierno ruso, al asaltar con sus guardias el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Alexander Kerensky, ya, esa es la fase, la segunda fase, pues, ¿no? La primera fase es menchevique, es la moderada. Kerensky hizo hasta 3 cosas importantes en su gobierno. Decretó el nacimiento de la República Rusa, eliminando el zarismo. Segundo, convocó a sufragio universal, bueno, se estableció el sufragio universal y convoca a asamblea constituyente para hacer una constitución. Rusia se ha convertido en una república, como una república que es, necesita una constitución. Entonces se convoca a elecciones para una asamblea constituyente. Entonces voy a repetir, ¿ah? Primero, Kerensky elimina el imperio y crea la república. Segundo, Kerensky también decreta el sufragio universal. Y tercero, convoca a asamblea constituyente para que Rusia tenga una revolución. Hasta ahí, Kerensky parecía, jóvenes, el hombre indicado, ¿no? Pero comete ese error de proseguir en la Primera Guerra Mundial. Y eso le costó, por supuesto, el lugar que tenía en el poder. Entonces, la pregunta 8 dice, en su lugar, dice, se instaló la denominada dictadura del proletariado. En relación con esta segunda etapa, la Revolución Rusa señala las proposiciones correctas. Se iniciaron negociaciones de paz y la salida de la guerra. Eso es correcto, la una tiene que estar. Porque lo primero que hizo Lenin fue firmar la paz de Brest-Litovsk con los alemanes. ¿Se estableció un gobierno provisional? No, pues, no, nada, nada. No es gobierno provisional. El gobierno provisional es de Kerensky. O sea que nos habla de la segunda fase de la revolución, que es la revolución de octubre. Y el esquema es la dictadura del proletariado. O sea, un poder fuerte
para lograr la victoria revolucionaria frente a los enemigos de la revolución. Entonces, no hay gobierno provisional. Se proclamó la creación de una república democrática, constitucional y federal. Una república. La república democrática o la república rusa se había decretado antes, con Kerensky. Una república democrática, acá dice federal, ¿no? Pero acá dice con la revolución, no, pues en la revolución fue con la victoria revolucionaria final, o sea, al final se crea la Unión Soviética, eso sí es federal. A ver, ¿se creó el Consejo de Comisarios del Pueblo? Sí. Ya escúchame bien, ¿ah? ¿Qué son los comisarios del pueblo? Cuando tú, supongamos, te conviertes en presidente, supongamos que tú eres presidente, o estás en el Poder Ejecutivo, controlas el Poder Ejecutivo, tú necesitas encargarte de muchos aspectos del poder. Por ejemplo, tiene que haber alguien encargado de la guerra, tiene que haber encargado, alguien debe estar encargado de la educación, otro de la salud, son como ministros. En el caso de Lenin, como se hablaba de un periodo revolucionario y una guerra todavía, se creó comisarios, se le llamaba así, comisarios del pueblo, son los comisarios del pueblo. Entonces tiene que estar definitivamente la 4, ¿no? Una y 4 tiene que estar. 1 y 4. Sí, sería dedo, pues, ¿no? Dedo, claro, comisarios del pueblo. Entonces, voy a poner acá, pregunta 8. La pregunta 8, la clave sería la D, ¿no? ¿Ya? Básicamente, como yo te dije hace un momento, Lenin firma la paz de Brest-Litovsk. Con la paz de Brest-Litovsk, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial. Claro que le hace cesión territorial pues a Alemania. Y la segunda, crea un poder ejecutivo fuerte, ¿ya? Con los comisarios del pueblo, buscando la centralización del poder, en este caso, para dirigir el poder con energía o fuerza, en este caso de guerra. Claro, hay una guerra civil, entonces hay que formar un gobierno de emergencia que tome decisiones rápidas. Comisarios del pueblo, ¿ya? Todo esto enfoque dentro de la dictadura del proletariado, que es la dictadura del pueblo contra sus enemigos, ¿no? Es lo que decía Lenin. Es la dictadura de los oprimidos contra los opresores o enemigos de la revolución. Muy bien, muchachos. Vamos rapidito. Pregunta número 9. Ya. Vamos acá. Ya. Siguiente pregunta, pregunta 9. Dice, la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial iniciada tras el asesinato del archiduque y heredero, dice, de la corona austrohúngara, José Fernando Habsburgo, Fernando, ¿no? Francisco Fernando Habsburgo, en la ciudad de Sarajevo, provocó una serie de graves convulsiones internas en los países involucrados. En febrero de 1917, según el calendario juliano, ya el calendario juliano era el calendario que tenían en Rusia todavía. Imagínate, o sea, Rusia estaba tan atrasado, jóvenes, pero tan atrasado que tenía todavía el calendario juliano. Ni siquiera había modernizado su calendario. Calendario juliano, por la que se rigió Rusia hasta enero de 1918, en el que adoptó el calendario gregoriano. La desesperación del pueblo llegó a niveles incontrolables al ser racionado el pan y agotarse la reserva de carbón en pleno invierno. Por eso, el 23 de ese mes de febrero, el 8 de marzo, en Occidente se produjo
Ahí acá nos está hablando del impacto que tiene la Primera Guerra Mundial en Rusia. Ya, a ver una preguntita, jóvenes elemental. Cuando hay una guerra, ¿se prioriza la guerra, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Si tienes que alimentar a, no sé, gente de un lugar y tienes que alimentar a los soldados, ¿tú qué haces? Si eres un emperador, si eres un gobernante, ¿cuál es la prioridad? ¿Darle de comer a los campesinos o darle de comer a los soldados? Claro, porque la guerra tiene que ganarse. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que siempre pasa, pues en toda guerra pasa eso. En toda guerra ha pasado eso. Entonces, a veces se confisca grano, se lleva a los animales. ¿Para qué? Para darle de comer a los soldados, porque la prioridad es ganar la guerra. Porque si no se gana la guerra, pues pierdes tus tierras, pierdes tu pasto, todo eso. Hay que ganar la guerra. Entonces, el zar había hecho muy bien, bueno, recaudación de grano, carbón, ¿no? Y todo eso era prioridad para la guerra. Entonces, muchos estaban pues disconformes por el hambre y el invierno que había sido muy fuerte. Entonces, y además se oponían a la guerra, pues, se oponían a la guerra. Consideraban pues que no estaba Rusia lista o en condiciones de enfrentar una guerra industrial. Claro, entonces esto va a hacer que estalle la huelga general en San Petersburgo que da origen a la revolución, pues. Entonces, la clave sería casa, pues, ¿no? Casa, pues, claro, casa. Claro, pues, muchachos. Porque dice el febrero de 1917. La revolución tiene su primera fase en febrero, no se olviden, ¿ya? Lo que pasa es que en el calendario gregoriano sería, pues, 8 de marzo. Por eso es que en algunos libros, en vez de poner la revolución de febrero, pone la revolución de marzo. Y a la siguiente fase, en vez de ponerle la revolución de octubre, le pone la revolución de noviembre. Bueno, espero que no encuentren esos libros, porque a veces uno se confunde. Al de febrero lo llaman marzo y al de octubre lo llaman noviembre. Pero tranquilo, muchachos. San Marcos utiliza el criterio del calendario juliano, es decir, revolución de febrero, revolución de octubre. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá rapidito. Pregunta número 9. La clave sería la C, ¿no? La C. ¿Ya? Como te dije hace un momento, la huelga general en San Petersburgo da inicio a la revolución, ¿no? A la revolución rusa, ¿no? Ya te dije, en el calendario de Occidente sería pues el 8 de marzo. 8 de marzo en nuestro calendario, ¿no? Creo que acá lo han puesto, ¿no? Sí, pues. Pero en el calendario juliano era 23 de febrero, ¿no? Muy bien. Pregunta 10. Pregunta 10. Dice, el primer gran conflicto armado de escala mundial desarrollado entre 1914 y 1918, que sería, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, ocasionó profundas transformaciones en las estructuras políticas, económicas y sociales de los países beligerantes, ¿no? De la misma manera, una profunda crisis en los sistemas democráticos y liberales, lo que dio paso a una etapa en la que los totalitarismos terminaron por fortalecerse. En ese contexto surge el fascismo italiano. Señale la característica más importante de dicho sistema de gobierno. Bueno, primero, el totalitarismo, el corporativismo, el anticomunismo, la antidemocracia, promueve la distribución de la riqueza a través de la sociedad. No, la primera no es, no tiene nada que ver. Un Estado centralizado es el que distribuye. Plantea la concentración del poder estatal, sí, un solo caudillo. ¿Cómo le decían a Benito Mussolini? Le decían il duce o il duce también. ¿Ya? De las dos maneras, il duce o il duce. También le decían il capo primo ministro, es decir, el jefe primer ministro, il capo primo ministro. Entonces las dos tienen que estar.
Pretende cohesionar a la nación a través de las... Sí, definitivamente. El simbolismo es un elemento fundamental del fascismo. Por todos lados tiene que haber propaganda, por todas partes. Entonces tiene que estar la 3. Diseña y planifica una expansión territorial justificada por la sobrepoblación. Mira, esa, vamos a verla, podría ser, ¿ah? Legaliza las organizaciones de izquierda, no, para nada, pues si las persigue, nada que ver, ¿no? Es más jóvenes. El caso de Giacomo Matteotti, que era un socialista moderado, ni siquiera era radical, ¿no? En un discurso, él agarra a jóvenes, mira, tenía a Benito Mussolini que estaba sentado ahí, y le hace jóvenes un discursazo donde dice y denuncia, ¿no?, al fascismo por la amenaza que representa Italia y el futuro que le espera a Italia con el fascismo. Y básicamente lo que le dice es que Italia está bajo la amenaza de un gobierno que nos va a llevar a la guerra y destrucción. Palabras proféticas. Y Giacomo Matteotti denuncia a Benito Mussolini por haber concentrado el poder y evitar que la democracia prospere en Italia. Una vez que Giacomo Matteotti hace su discurso, se acerca a sus compañeros, un poquito sollozante, y le dice: ya hice lo que tenía que hacer como político italiano. Ahora ustedes encárguense de consolar a mi esposa y de separar las flores para mi entierro. O sea, Giacomo Matteotti sabía muy bien que le iban a matar. Y lo mataron. Los fascistas lo mataron. Encerraron también a los líderes comunistas, a Palmiro Togliatti y a Antonio Gramsci. Antonio Gramsci. Bueno, así pasó, pues, ¿no? Sí, pues, Giacomo Matteotti fue un caso bien curioso, ¿no? Porque él en su discurso dijo, básicamente lo que acabo de decir es ya mi sentencia de muerte, ¿no? Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti. Perdón, acá es Matteotti. Un doble T. Giacomo Matteotti. A ver quién busca por ahí su foto. Un gran demócrata, jóvenes. Y bueno, era un político limpio y transparente, ¿no? Sino que ya advertía lo que le deparaba pues a Italia con el ascenso del fascismo, ¿no? Sí, pues. Bueno. Entonces, sería entonces la clave la D, ¿no? Ahí está Giacomo Matteotti. Esta cara de bueno tiene, ¿no? Tiene la expresividad, los ojos grandes y caídos, ¿no? Que dicen que es de las personas que son buena gente. No sé, a veces yo veo, no sé, bueno, en fin, ya lo dejo ahí. Sí, pues, lo mataron los fascistas, ¿no? Pregunta 10. Entonces, la pregunta 10 sería la 2, sería la 3, la exaltación nacionalista, y sería la 4. Claro, la clave sería entonces dedo, ¿no? Dedo. Excelente. Muy bien, gracias Romina, gracias Carlos Kennedy. Ahí está la imagen de Giacomo Matteotti, ¿no? Como un discurso, ese es de ahí varios juristas comenzaron a decir, ¿no? La política puede ser tan tensa que un discurso te puede llevar a la muerte, ¿no? Sí, pues. Bueno, vamos con la 11. Al concluir la Gran Guerra en 1918, se produjeron importantes cambios políticos y económicos en los países involucrados directa o indirectamente en dicho conflicto. ¿Ya? Hasta ahí todo está bien. En Italia, por ejemplo, surgió la figura de Benito Mussolini, ¿no? Y se desarrolló el movimiento fascista. En ese contexto, señale los elementos coyunturales de la situación italiana que permitieron la toma del poder por parte de los fascistas. O sea, ¿qué situaciones o qué coyuntura fue la que ayudó a los fascistas a tomar el poder? La frustración y descontento con el sistema parlamentario liberal, sí, definitivamente. Yo les aclaré en la clase que frente a la crisis del liberalismo, porque recordemos que al liberalismo se le acusaba de no haber resuelto ni siquiera, de no haber impedido la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿de qué nos vale la democracia, el sufragio? ¿De qué nos vale el Parlamento? ¿De qué nos vale la Constitución? ¿De qué nos vale que todos los países estén conectados con la democracia y la república si al final van a entrar en guerra y se van a masacrar por colonias?
sea, el discurso bonito, democrático, ¿no? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió el Parlamento? Entonces, al final se masacran por una guerra. El liberalismo no es solución, no es alternativa. No pudo impedir que se desatara la Primera Guerra Mundial. Y también se le acusa al liberalismo de ser responsable del CRA del 29. Entonces, el liberalismo estaba en crisis, la democracia liberal estaba en crisis. Y en ese escenario habían dos posturas que en vez de ser liberales, eran estatistas. Por ejemplo, el Estado debe ser fuerte, ¿no? Pero bajo este enfoque de controlar el Estado, habían dos posturas. Uno eran los comunistas y otros eran, bueno, los fascistas. Un radicalismo de izquierda y un radicalismo de derecha. Entonces, la primera sería, pues, verdadero. La aplicación del aislacionismo en política, no, eso no tiene que ver. Se oficializó en Europa la abolición de la esclavitud. No, eso había sido ya antes planteado, en 1815 inclusive, ¿no? Se planteó en el Congreso de Viena, la anulación de la esclavitud, jóvenes. Ahí se planteó por primera vez. Se discutió, ¿no?, sobre el tema de la esclavitud en el Congreso de Viena. Se propagó la psicosis revolucionaria. Ya, esto de la Red Scar, bueno, el manto rojo, el rostro rojo, bueno. ¿Qué pasa? A ver, para las élites, el comunismo estaba por todas partes ya. Estaba instalado en la mentalidad de muchos europeos. Entonces las élites estaban preocupadas por eso. Y por eso es que las élites apoyaron activamente el fascismo, ¿no?, frente al avance del comunismo. Entonces la clave sería, estamos en la 14, ¿no? Ya, pero vamos a acabar con la 14 entonces, ¿ya? Sería entonces 2 y 4 nada más, ¿no? Nos faltaría entonces la 11 ya está, pues, ¿no? Ah, perdón. Ah, ya. Sí, he corrido, creo, ¿no? Sí, he corrido, chispas. Ya. Entonces, la 14 es vamos a poner acá por si acaso, la 14 es la que ya la hicimos, ¿no? Sería entonces 2 y 4, ¿no? En la 14 sería la 2 y la 4 como alternativas. Ya vamos con la pregunta número 11. La pregunta 11 nos dice, en Italia, por ejemplo, Benito Mussolini, ya, dice, en este contexto los elementos coyunturales, oye, la frustración, ya, entonces sería 1, el descontento, rechazo del Acuerdo de París. Claro, Benito Mussolini acusaba que los acuerdos de París lo habían perjudicado. ¿Y qué pasó? El efecto Mandela, jóvenes. A ver, 1, sí, el fracaso al descontento liberal, ¿no? Entonces la 11 sería 1 y la 3, rechazo a los acuerdos de París, sí, que perjudicaban a Italia. Claro, no había reivindicaciones para Italia. Entonces la pregunta 11 sería 1 y 3. 1 y 3, ¿no? La frustración y descontento con el sistema parlamentario liberal sería entonces la 1. Y el rechazo a los acuerdos de París. Benito Mussolini, recordemos que había considerado que los acuerdos de París no habían beneficiado a Italia a pesar de ser del bando ganador. Entonces, la pregunta número 11 sería la B. Ya. Vamos con la 12. Hitler toma el poder en el año 33. Dice aquí, la República de Weimar llega a su fin con Hitler. Es cierto, entraba así en una fase final de su existencia. La ley facultativa. A ver, muchachos, Hitler, para tener mayoría en el Parlamento, ya diseñó una táctica de quemar el Reich. A veces dicen que no, que fue un comunista holandés, ¿no? Pero no, jóvenes. Como decía el gran Séneca, un gran filósofo de Roma, cuando ocurre algo que es inexplicable, o sea, por ejemplo, se incendia el Parlamento, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién fue el responsable? Tú no sabes quién es, no hay forma de saberlo. Observa bien a quién beneficia y podrás encontrar el culpable.
En la política, ese sí es una constante, ¿no? Así es. Si de repente, no sé, hay un alboroto o algo así, ya verifica tú como político a quién beneficia y verás quién está detrás de todo eso. Sí, ya eso decía el gran Séneca. En ese caso lo decía en la época de Roma, donde había bastante caudillismo. Séneca veía muy bien los caudillismos que había entre los militares y también, por supuesto, como él estaba ya en la fase imperial, veía las intrigas pues, que había en el Imperio Romano. Bueno, entonces, acá sería el incendio del Reichstag. Se quema el Parlamento alemán, se acusa a los comunistas, se encierran los comunistas y se llena el Parlamento con aliados de Hitler, del Partido Socialdemócrata y también nazis. Y fin, tiene la mayoría en el Parlamento. Hitler con eso obtuvo el control del Parlamento. Y el Parlamento le da a Hitler un conjunto de facultades para gobernar Alemania de una manera pues firme y con poder casi plenos. Se le llama ley facultativas o la ley facultativa que le dan a Hitler, ¿no? La ley facultativa. Entonces la clave sería, de la 12, sería la D. Pregunta 12. Pregunta 12. No se olviden la llamada ley facultativa a raíz del incendio del Reichstag, ¿no? Se le da poder pleno a Hitler. ¿Ya? Pregunta 12, entonces la clave sería dedo, pues, ¿no? Se incendia el Reichstag. Se incendia el Reichstag. Pregunta 3. 13 sigue. La crisis del capitalismo, el crack del 29. Dice, de acuerdo con dicha premisa, señalen las principales consecuencias, ya, las consecuencias del crack del 29. ¿Se produjo el fortalecimiento del sistema librecambista en el mercado internacional? No, falso, pues. El libre cambio es el libre intercambio o libre comercio, no, todo lo contrario. El mercado se contrae por la crisis. Entonces no puede ser la una. ¿Se generó la quiebra de gran parte del sistema bancario? Sí, quebraron de los 4.000 bancos que había en Estados Unidos, quebraron 2.000 bancos. La mitad de los bancos quebraron. Eso sí es correcto. Hubo un importante descenso de la producción, del consumo y de los precios. Ya hubo descenso de la producción, sí. Del consumo, los precios, bueno, sí, eso sí es correcto, aunque los precios, inicialmente hubo un incremento de precios, pero bueno, vamos a ver la demás respuesta. Desaparecieron como sistemas productivos tanto el Fordismo, no, eso no tiene nada que ver. El Fordismo y el Taylorismo eran sistemas de producción que desaparecieron, no, pues a pesar de la crisis, la empresa Ford ha continuado hasta ahora, sigue hasta ahora la empresa Ford, no desaparecieron, ¿no? Y tampoco pues el sistema productivo, no tiene nada que ver. Entonces estaría la clave entre la 2 y la 3. Claro, sí desciende la producción, es cierto, ¿no? Ahora, cuando desciende la producción, al haber menos productos en el mercado, su precio aumenta, ¿no? De repente con eso, los precios descenso. Ya sería la A, pues, ¿no? 2 y 3. 2 y 3. Claro. Entonces, la 13, la pregunta 13, sería entonces la A, ¿no? Pregunta 13 es la A. Pregunta 14, ya la hicimos. La pregunta 14 es una política, a ver, y explicamos que en este caso el partido en Estados Unidos, la década de los años 20 significó una etapa de predominio del Partido Republicano. Ya, acá sería, sí, hay un temor a la ola roja, en este caso, pues, a lo que sería, pues, el incremento de los sectores radicales, la aplicación del negacionismo en política exterior. Ya, la 14 dice, o hace referencia a cómo estaba Estados Unidos. Dice, antes de la crisis sería, pues, ¿no? Ya,
de los años 20, significa una etapa de predominio del partido. Claro, antes de la crisis del crack, ¿no? Una política intervencionista agresiva, no, eso es después del crack. La aplicación del aislacionismo, esa puede ser, ¿no? Porque recordemos que Estados Unidos propuso la creación de la Sociedad de Naciones, pero después se retira, ¿no? Ya sería la A, pues, ¿no? 2 y 4. Y el temor del avance del comunismo en Estados Unidos. En Estados Unidos había partido comunista, joven. Es más, hasta ahora existe el Partido Comunista de Estados Unidos. Bueno, que yo sepa, sigue existiendo. Sigue existiendo el Partido Comunista de Estados Unidos. Pero, como entenderás, en la cuna del capitalismo, ese partido no tiene mucha pegada, ¿no? Claro, pero existe. Porque hubo una época en que el Partido Comunista tuvo bastantes miembros. Y la 15 dice: la creación del Tercer Reich, fomentada por el ultranacionalismo y el movimiento nazi, pretendía el desarrollo de un imperio que durase 1000 años. Bueno, esa es la idea de Hitler. En ese sentido, en marzo de 1938 ordenó la ocupación pacífica de Austria. ¿Ya? Se le va a conocer como el Anschluss o la anexión. La pregunta 15. La pregunta 15 refiere a la ocupación de Austria. A este proceso se le va a conocer como el Anschluss. Significa la anexión. Profesor, ¿y por qué? Bueno, había un gobierno favorable o muy cercano, pues, al nazismo. Ese es uno, ¿ya? Segundo, habían nazis en Austria. Había nazismo en Austria. Y había un sentimiento de unidad germánico. Austria y Alemania tienen un componente étnico y cultural muy parecido, muy similar. Entonces, Hitler propició, ¿no?, un conjunto de políticas a favor de esta anexión, que contó con apoyo de austríacos, ¿no? Y a esta anexión se le va a conocer como el Anschluss. La clave entonces de la 15 sería la D. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Eso sería todo por hoy, muchachos, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta pronto, muchachos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchachos. Gracias a ustedes, muchachos.